¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano, así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y, y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4,3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. Y listo, aquí está, ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos, y cuando se intersecten dichas líneas, estará ahí mi punto A. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B, y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? Aquí está. Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. Ya lo encontré, aquí está. Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son menos 3, menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. Aquí está, ¿ya lo viste? Ahora el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. Y ya lo encontré. Aquí está. Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. El menos 6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo. El positivo es del eje de las X y el negativo es del eje de las Y. En fin, estos son tus cuatro cuadrantes. Traslación. Veamos la definición para que me entiendas mejor. La traslación es un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un cuadrado y esta línea de color rojo se llama directriz. La directriz nos va a indicar hacia dónde y en qué medida se va a trasladar una figura. Por lo tanto, mi cuadrado se pasa hacia donde la directriz lo indica y listo. Aquí está nuestro primer ejemplo de traslación. Muy fácil, ¿verdad? Aquí tenemos otra figura y la directriz nos indica hacia dónde va. La figura se desplaza y listo. Aquí tenemos el resultado final. Facilísimo, ¿verdad? Para terminar, aquí tengo la figura A, B, C
D, E. Y la directriz nos dice hacia dónde se va a desplazar. Y listo. Aquí tenemos la figura A', B', C', D' y E'. Recuerda, cuando hablamos de traslación, hablamos de un movimiento en el que una figura cambia de lugar conservando la medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. Esto quiere decir que la figura solo cambia de lugar. O sea, que solo... Rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados, y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden y mi cuadrado giró o rotó 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo un triángulo. Pongo mi punto de rotación y quiero que la figura rote 135 grados. Entonces, tomando como base uno de los lados de la figura y mi punto de rotación, hago el ángulo de 135 grados. Y listo. Ahora llevo mi figura al otro extremo del ángulo y eso es todo. Mi triángulo giró 135 grados. Facilísimo, ¿verdad? Recuerda que cuando una figura rota o gira, solo cambia de posición. Sus lados, sus ángulos, su forma y su tamaño permanecen exactamente. La simetría axial. Empecemos por la definición para entender esto. La simetría axial se da cuando los puntos de una figura coinciden con los puntos de otra, tomando como referencia una línea que se llama eje de simetría. Para que esto nos quede más claro, trabajaremos con esta figura. Y a cada uno de sus vértices o puntos los llamaremos A, B, C, D, E y F. Después trazaremos un eje de simetría. De cada uno de los puntos trazaré rectas para construir una figura simétrica. Empezaré con la letra A. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y con la misma medida trazo una recta del otro lado y le pongo A'. La distancia entre A y A', tomando como base el eje de simetría, es la misma. Ahora voy con la letra B. Trazo una recta perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo B'. Ahora voy con la letra C. Trazo una línea perpendicular al eje y la prolongo al otro lado hasta tener la misma distancia. Y listo, le pongo C'. Ahora voy con la letra D. Trazo una línea perpendicular al eje de simetría y del otro lado, a la misma distancia, le pongo D'. ¿Ya te diste cuenta? Del eje de simetría a D y D' es exactamente la misma distancia. Ahora voy con la letra E y hago lo mismo. Trazo una recta, la prolongo y cuando llegue a la misma distancia de E, le pongo E'. Y para terminar, con la letra F hago lo mismo. Trazo mi recta y cuando llegue a la misma distancia de F, le pongo F'. Y listo, ya tengo mis puntos para formar una figura simétrica. Ahora solo me queda unirlos. De A' me voy a B', de B' me voy a C' y luego a D' y luego a E', después a F' y para terminar de F' hasta A'. Ahora voy a colorear mi figura simétrica de color verde y después
Voy a quitar las líneas para que te des cuenta que de A a A' existe la misma distancia, de B a B' es también la misma distancia, y con cada una de las letras es lo mismo. Esto es la simetría axial, y se dice que es un efecto espejo porque es como si la figura se estuviera reflejando en uno. Vamos a ver otros ejemplos. Recuerda que cuando hablamos de simetría axial, hablamos de un efecto espejo, y ambas figuras deben de estar a la misma distancia del eje de simetría.